Esta es la bahía de Santa Cruz, una de las 9 bahías del desarrollo turístico de Bahías de Huatulco. Esto es hoy un destino turístico pues bastante conocido a nivel mundial, pero este lugar que aún conserva su virginidad, la belleza de sus playas, aguas transparentes, también tiene una gran historia que tiene que ser contada y es digna de contarse. Esta es la bahía de Santa Cruz. Eso que usted ve es ahora parte del desarrollo turístico de Bahías de Huatulco, el muelle de cruceros, el único muelle de cruceros en el Pacífico mexicano que tiene una forma de peine en el cual se pueden aparcar 2 enormes cruceros, una obra de infraestructura que, si bien es cierto y hace mucho tiempo, pues vino a partir con la belleza natural de este lugar, de las bahías de Huatulco. Esta bahía que en el año de 1550 de aquí, de este lugar, partiera hacia el Perú, quien fuera el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, para llegar a ser virrey en Perú. Huatulco, este es el puerto de Huatulco, fue el puerto más importante de la colonia entre 1530 y 1560, como lo relata el autor de origen huatulqueño Nahui Vázquez, en un libro muy interesante, muy documentado, y que nos da a conocer grandes datos de la añeja historia de este destino turístico de Bahías de Huatulco. Y en el tema de los piratas, la presencia de piratas en este lugar, pudiéramos regresar en el túnel del tiempo precisamente para dar a conocer las crónicas, cómo se vería esta bahía virgen, sola, para ser visitada primero en 1578 por Sir Francis Drake con su barco, el Golden Hind, la Cierva Dorada, y que precisamente a la llegada a este puerto, por las fechas del mes de abril de ese año, repito, aquí se encontraba un galeón surto en el puerto de Huatulco, ya listo para partir hacia Perú, y que fue prácticamente desvalijado por el famosísimo corsario, también conocido por haberle dado la vuelta al mundo en aquellos años. El puerto de Huatulco fue una de sus escalas. Aquí estuvo Francis Drake aproximadamente 15 días y dejó huella en este lugar, pues precisamente no tanto por sus saqueos, sino que aquí reparó sus 3 embarcaciones que, repito, encabezaban con la nave insignia llamada Golden Hind, antes conocida como el Pelícano. Francis Drake es uno de los corsarios más reconocidos a nivel mundial y al nivel de un Henry Morgan, de John Hawkins o de Sir Walter Raleigh. Todos ellos eran corsarios al servicio de la corona inglesa. La huella de Francis Drake es notoria en este lugar, con tanta historia como tiene el puerto de Huatulco. En aquel lugar, y que es una de las playas de esta bahía, hoy conocida como La Entrega, ahí está la entrada, allá donde se ven esas embarcaciones. Es un lugar histórico también. Aquí, en este puerto de Huatulco, en el año de 1831, a eso de las 2 de la tarde del 31 de enero, llegó la goleta El Colombo, procedente de Acapulco y capitaneada por Francisco Picaluga, para esperar a la guardia que viniera de Oaxaca, encabezada por el teniente Roberto González. Traían como prisionero al consumador de nuestra independencia, uno de los más puros y grandes héroes de la independencia, el general don Vicente Guerrero. Aquí estuvo en medio de la bahía surto el barco El Colombo hasta que llegó la guardia, y se dice que entre el 5 y el 6 de febrero fue bajado a esa playa hoy conocida como La Entrega y que antes se le conocía como El Entrego. Ahí
fue entregado Vicente Guerrero a la Guardia, que repito, bajó de la ciudad de Oaxaca, y en la primera jornada, a lomo de caballo, fue llevado a la cabecera municipal de Santa María Huatulco. Ahí pasó la noche amarrado a un árbol, a una ceiba, que tiempo después supimos e investigamos había sido derribada por un presidente municipal, y que después ya nos dieron la explicación de que había sido por razones necesarias para la introducción de la energía eléctrica. Vicente Guerrero es parte de la historia de este puerto de Huatulco, con su playa de la Entrega, hoy ampliamente visitada por turistas. Pero quien más influencia tiene en este puerto de Huatulco es Tomás Cavendish, otro corsario que llegó a este puerto allá por el año 1597 con 3 barcos, y ya encontró un puerto completamente vacío, ya casi sin gente, y se dio cuenta que precisamente en este lugar, y eso que está usted viendo es una reminiscencia de una cruz, en donde se cuenta la leyenda entre el mito y la realidad de que en ese sitio, que era la playa en ese tiempo, fue clavada por un personaje blanco barbado con túnica, que llegó abrazado de un madero, de un árbol, de un pedazo de palo que simulaba una cruz, y que la dejó clavada a la orilla de la playa, y les dijo a los indígenas que aquí poblaban este lugar que le tuvieran reverencia, de ahí el nombre de Huatulco, del náhuatl Cuautolco, lugar donde se adora el madero con reverencia. Estas crónicas que hacemos son para dar a conocer el profundo y pasado tan grande y glorioso que tiene el puerto de Huatulco, y del cual hacemos referencia en estas crónicas para el interés general. Continuamos. Continuamos en nuestro recorrido y estamos frente a la capilla de la Santa Cruz. Estamos en la bahía de Santa Cruz, hace un momento, allá a la orilla de la bahía, pero en este lugar es donde se encuentra un fragmento del madero original, que, como les contaba, que fue plantado por una persona. Tiempo después, esa cruz que estuvo ahí en los años 1622, por instrucciones del obispo Juan Cervantes, esa cruz la arrancaron de ahí, de ese lugar. Pero también hay una historia que se tiene que contar. Cuando Tomás Cavendish, como en el fragmento anterior, que ya no encontró nada en el puerto de Huatulco, precisamente lo que hizo fue dañar a los indígenas que hacían referencia a y trató de cortar la cruz con las hachas, y cuenta la leyenda de que estas se rompían. La quiso quemar, la untó de alquitrán y con leña, y no logró quemarla. La quiso arrancar y amarró los barcos y volteó las velas para arrancarla, y no pudo. Y el pirata Tomás Cavendish, estoy hablando del año 1597, casi derrotado por el milagro de ese madero, que del cual, sin haber catequización, el obispo Juan Cervantes, de origen poblano, mandó a una persona que redactara los milagros que se le atribuían a esa cruz, y que le iban cortando pedazos, adelgazando la base. Pensando que si pudiera caer o perder, trasladó la cruz hacia la capital del estado, y ahí precisamente en la catedral de Oaxaca, en una capilla hacia el lado derecho, ahí encuentran una capilla con un fragmento del madero original de la cruz de Huatulco. En su libro, José Antonio Gay relata que en solemne procesión un fragmento de ese madero original engarzado en oro y plata fue llevado al Vaticano, y allá se encuentra en un nicho en el cual hay una placa que dice fragmento del madero milagroso de Huatulco, un lugar en la costa del estado de Oaxaca. En este lugar, repito, se encuentra un fragmento del madero original, y lo vamos a ver en este momento para seguir haciendo los relatos de la presencia de la rica historia de Huatulco, así como la presencia de piratas en este lugar.
modernizada. Recuerdo haber visto la capilla antes de lámina, ahora está modernizada, que tiene la forma de una cruz. Y estamos en esta imagen viendo el altar, precisamente en donde se encuentra, y de una manera muy bien hecha, esta capilla que se construyó allá por los años 90 por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo con el ayuntamiento de este lugar. Y como lo he relatado anteriormente, aquí en este lugar se encuentra un fragmento del madero original. Lo puede usted ver incrustado en esta cruz, que obviamente es más nueva, es más moderna, pero ahí puede usted ver un pedacito, una astilla del madero original. Aquí los domingos se celebra misa y bodas religiosas, y esta capilla tiene, como pueden ustedes ver, la forma de una cruz, y en todos los lugares, en los muros de contención, hay cruces en esta capilla histórica. Hay muchas leyendas e historias que contar de esta capilla de Santa Cruz. Recuerdo hace muchos años que los pescadores, los del mar, los tiburoneros, venían a esta capilla que antes era de lámina, y a hacer su ofrecimiento de traer una veladora y dejarla aquí, y cuando se hacían a la mar para la pesca del tiburón, algunos tuvieron no la suerte o la desdicha de nunca regresar, se perdieron en el mar, pero se habían dejado su pedimento, su gratitud y reverencia, como desde hace muchos años aquel hombre blanco y barbado que les dijo que le tuvieran reverencia a esta cruz que era milagrosa. Continuamos. Continuamos en este recorrido histórico. Hoy estamos viendo estas imágenes que ya son de la modernidad. Estamos en el año 2017. Este es la dársena o el embarcadero de lanchas en el destino turístico de Bahías de Huatulco, en Santa Cruz, Huatulco. ¿Y por qué hago referencia a este lugar? Hoy, con sus condominios, edificios con espléndida vista al mar, gran número de lanchas aquí en esta dársena construida a mediados de los años 80, cuando empezó el desarrollo turístico. Ahí en ese lugar, en este lugar en particular, ahí en donde ven ustedes esta embarcación de nombre Fandango, ahí estaba la escuela primaria, en donde muchos ahora padres y hasta abuelos estudiaron la escuela primaria. Santa Cruz Huatulco era una aldea de pescadores, pero la historia de Santa Cruz Huatulco se remonta a muchos años atrás. Esto obviamente no existía, pero quise traer estas imágenes porque precisamente en este lugar, y aquí es donde les estoy señalando con el acercamiento, ahí precisamente es lo que se sabe por una tradición oral y que rescaté hace algunos años. Ahí en ese lugar, cuando se estaba construyendo la dársena de Santa Cruz, hicieron unas excavaciones para encajar uno de los 117 pilotes con los que está sostenida esta dársena. Ahí en ese lugar se supone que era una especie de dique seco. En época de la colonia, hay que recordar que este puerto de Huatulco, Hernán Cortés construyó 10 barcos allá en Tehuantepec y los bajaban por el río, hoy contenido por la presa de Jalapa del Marqués, y los traían a Huatulco para avituallarlos. Entonces de aquí del puerto de Huatulco partieron embarcaciones hacia la conquista del Mar del Sur, pero sin desviarnos de este tema y también apuntando la rica historia de este destino, hoy destino turístico y antes el puerto más importante de la colonia. En ese lugar que les he señalado, ahí la compañía, al estar haciendo las excavaciones para encajar los pilotes, y ese dato me lo dio el almacenista
de la empresa Ingeniería y Puertos, IPSA, estoy hablando del año 1986, y él me contó que habían sacado 6 cañones y 42 balas de cañón, que seguramente pues los bajaron de algún barco que calafatearon o que arreglaron y que se olvidaron, nos los dejaron ahí. El puerto cayó en desuso y ahí se quedaron o se enterraron, y que cuando empezaron a hacer las excavaciones en este lugar que hoy alberga la dársena de Santa Cruz, con toda la modernidad para el embarcadero de lanchas para paseos turísticos, ahí encontraron esos 6 cañones. Nunca se supo qué había sido de ellos. Se habla de que la compañía los llevó, y las balas también, y lo único que dejaron como vestigio, y es lo único que queda de la presencia de barcos de aquellos tiempos, de barcos de piratas o barcos de la ruta de navegación del puerto de Huatulco hacia el puerto del Callao en Perú, que estableció Hernán Cortés allá por 1530. Estoy hablando y rescatando historias que tenemos consignadas. Les voy a platicar en dónde está el único vestigio que quedó de esos tiempos. Estamos en Santa Cruz, Huatulco, haciendo un recuento histórico de la presencia de piratas en Huatulco, así como también de la rica historia de este puerto de Huatulco. Continuamos con este recorrido histórico de lugares importantes y muy interesantes del puerto de Huatulco. Hoy nos encontramos en ese lugar que es el Café Huatulco. Quise traerlos a ustedes para enseñarles otro eslabón de lo que es la presencia de piratas en este lugar. Hace unos minutos, cuando estábamos allá en la dársena de Santa Cruz, les comenté que de ahí habían sacado 6 cañones y 42 balas, que la compañía que construyó la dársena fue la misma que hizo esta plaza, este kiosco que hoy se disfruta de gran éxito. El mejor café de Huatulco, pues ahí está en este lugar. No es comercial, pero es solamente una indicación. Les quiero decir que el único vestigio que queda de la presencia de piratas en este lugar, allá arriba pueden ustedes ver que se encuentra una bola. Esa bola pudiera parecer pues, cualquier cuestión. No, es una de las 42 balas de cañón que la compañía Ingeniería y Puertos, pues ahora sí que como para purificarse o expiar alguna culpa por esa sustracción de los 6 cañones, lo único que hicieron fue dejar esa bolita arriba como un vestigio, y es el único vestigio de la presencia de piratas de lo que les he relatado este día como historiador, como cronista de este lugar, y que comparto con ustedes mis experiencias y mis vivencias y rescates que hemos hecho de la gran y rica historia del puerto de Huatulco. Mi nombre es Abdías Calle Santos, soy periodista y cronista de Huatulco. Disfruten estas historias que